Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, y este tema me parece muy importante, es cuáles son los tipos de carbohidratos que existen según su composición. Entonces, se puede decir que según su composición podemos hablar de carbohidratos o azúcares simples y carbohidratos complejos. Primero, hablemos de los azúcares simples, que son de mucha importancia porque son los que mayores efectos producen en nuestro organismo, que podrían llegar a ser nocivos, y son los que están siendo más regulados por la Organización Mundial de la Salud y todos los estamentos nutricionales. A esto hay que ponerle mucho cuidado. Entonces hablemos de cuáles son estos azúcares simples. Como les decía, por su composición, ¿sí? Tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero son de pequeño tamaño, de muy pequeño tamaño. Y a este grupo pertenecen los monosacáridos y los disacáridos, es decir, que contienen un tipo de azúcar o contienen dos tipos de azúcar, moléculas muy pequeñitas, unidades básicas que tienen la capacidad de entrar muy rápidamente al torrente sanguíneo y básicamente de producir energía de una manera rápida, pero también genera mucha hambre después de que se consumen. No sé si ustedes han notado de que después de comerse un paquete de masmelos, por ejemplo, sienten hambre porque esto estimula el hambre, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos va a hacer comer aún más. Hay un truco muy específico que lo he notado mucho en los restaurantes, y es que antes de servir la comida y antes de presentarte la carta, te ponen en unas canastitas muy hermosas una cantidad de pan blanco, o sea, pan no integral, pan hecho con harina refinada. Y esto tiene una implicación. Esto está lleno de azúcares que son azúcares libres y que por lo tanto esto va a generarte hambre a la hora de pedir la carta, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cuáles son estos azúcares simples. Estos azúcares simples son de dos tipos: monosacáridos y disacáridos. Entre los monosacáridos, los que más nos interesan son la glucosa, que es la molécula básica, es la que entra a nuestros órganos, entra a nuestras células y puede darle energía a nuestras células. Es muy pequeñita, como les decía. Está también la fructuosa, que sale de las frutas, básicamente, y está también la galactosa. Y la galactosa es importante porque la galactosa es la que va a formar parte del azúcar de la leche. Bien, dentro de los disacáridos, que tampoco son muy sanos, funcionan más o menos de la misma manera como los monosacáridos, podemos tener las uniones de dos tipos de azúcares. Por ejemplo, si tenemos la lactosa, está unida, es resultado de la unión de una glucosa más una galactosa. Tenemos la maltosa, que es la unión de dos glucosas, por ejemplo, y tenemos el azúcar de mesa o sacarosa, y la sacarosa es la unión básicamente de la glucosa con la fructosa. Entonces esto es interesante porque estas pequeñas diferencias tampoco se marcan mucho en cuanto al efecto que hace dentro de nuestro cuerpo, pero sí es interesante conocerlo. Ahora aquí hay un dato que quiero darles que es fundamental. Tanto los monosacáridos como los disacáridos son sustancias, o sea, son azúcares que no son recomendables por lo siguiente: porque pueden provocar unas elevaciones muy grandes del azúcar en nuestro torrente sanguíneo de una manera muy rápida, ya que se absorben con mucha rapidez. Están contraindicadas en las personas diabéticas, ¿cierto? Porque contienen un alto índice glicémico y están asociadas a enfermedades que nos agobian tremendamente, como son la obesidad y el sobrepeso, y algunos trastornos o enfermedades
médicas no transmisibles que son de vital importancia. ¿Cuáles son estas enfermedades? La hipertensión arterial, los problemas con los lípidos sanguíneos, cuando se aumentan estos lípidos y este colesterol malo en nuestra sangre. También está asociado al hígado graso. También se asocia a una enfermedad que es bastante compleja y realmente se ha visto cómo el hecho de disminuir esto es una medida de prevención para el cáncer. Entonces, fíjense que puede provocar una cantidad de alteraciones y problemas en nuestro cuerpo el uso indiscriminado, continuo y reiterativo de tanto los monosacáridos como los disacáridos. Aquí aparece un tema que me preguntan muchísimo en consulta y es, yo no tomo azúcar, yo tomo jarabe de arce o yo tomo jarabe, por ejemplo, de maíz, o a mí me han recomendado que es muy bueno para la dieta el jarabe de agave, la miel de agave. Y ojo, la miel de agave, el jarabe de arce, la panela, la miel de abeja, puede que tenga algunos elementos además de esos disacáridos, ¿cierto? Pero básicamente, fundamentalmente es azúcar, y es un azúcar dañina, y es un azúcar que provoca todas estas alteraciones que les estoy contando. Entonces, puede que tenga minerales, puede que tenga vitaminas, puede que tenga algunas sustancias fitoquímicos interesantes, pero para que esos fitoquímicos, esos minerales y esas vitaminas las podamos utilizar adecuadamente, tendríamos que tomar cantidades exageradas de azúcar y de todo este tipo de cosas. Yo recuerdo mucho el caso de una paciente diabética, una paciente joven, de unos 35 años, que consultó desesperada porque necesitaba bajar de peso y le habían recomendado visitarme y también le habían recomendado alternativamente tomar una alternativa que podría adelgazarla de una manera más rápida, y era la mezcla de 8 cucharadas de jarabe de agave en agua con limón, el limón en ayunas al mediodía y en la cena, sin consumir absolutamente nada más. Paciente diabética, paciente que estaba restringiendo terriblemente otros nutrientes y que tenía de por sí una ansiedad muy grande por adelgazar, pues obviamente era una bomba de tiempo. Afortunadamente no empezó con este tratamiento que la hubiera podido llevar a la muerte. Es muy delicado considerar que porque un azúcar de esta simple tenga determinada propiedad, como la miel o como la panela, etcétera, sea de consumo libre, y que porque tiene esa pequeña dosis o esos pequeños elementos que son benéficos, el hecho de que los tenga me va a beneficiar de que me enferme o que me muera. Eso no es cierto. Eso es meter ese alimento dentro de un halo de salud que no existe, porque desgraciadamente el mayor contenido, el 80, 90, 95% del contenido, tanto del jarabe de agave como de la panela, como de la miel, etcétera, etcétera, es azúcar. Azúcar, y lo peor de todo es que este tipo de azúcar, si bien nos da energía, no nos nutre, nos engorda y nos enferma. Esto quiero que quede muy claro. El consumo exagerado de estos azúcares simples está asociado claramente a la enfermedad, está asociado claramente al sobrepeso y a la obesidad, y esto debemos tenerlo siempre en mente. Muy bien, hay una cosa muy importante. Estos azúcares simples también han sido llamados azúcares libres. Y estos azúcares libres o azúcares simples pueden verse en dos tipos de situaciones. Una sería el azúcar libre añadida, que quiere decir, cuando yo tengo mi zumo de naranja o mi zumo de pomelo y le agrego 3 o 4 o 5 cucharadas de azúcar. Ahí, cuando yo le agrego ese azúcar
y le añado ese azúcar, estoy hablando de azúcar añadido. O cuando mis productos, lo que yo compro en el supermercado, en las cajas de cereales o en las compotas o en los enlatados, no me fijo en las etiquetas y resulta que le han añadido una cantidad de azúcares. Y a veces, por desgracia, ellos son pues como muy estratégicos para vender estos productos con azúcares añadidos. Pero, obvio, hay muchas sustancias, por ejemplo, la salsa barbecue que tiene cantidades de azúcares añadidos. Tenemos la Nutella que tiene cantidades de azúcares añadidos. Tenemos los zumos de tomate o estos tomates para preparar tomates en lata, contienen azúcares añadidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque estos azúcares libres pueden, primero los puedo haber añadido yo o pueden ser añadidos directamente en la fábrica donde han procesado el alimento, porque recuerden que les da un mejor sabor el azúcar. Por otro lado, hace que se mantengan más tiempo, ayuda a la conservación, ¿sí? Entonces, a la estabilización del producto. Entonces, muchas empresas añaden azúcar sin que nos demos cuenta. Y ahora es triste saber que hasta al cigarrillo le están agregando azúcares. Esto es triste, pero es cierto. ¿Quieren? En otra charla hablaremos de esto para que se vuelvan más adictivos. Ahora, algo más que es importante y que tiene que ver con todo esto de estos azúcares simples o azúcares libres, es que estos, además de que los podemos añadir, pueden estar dentro de las frutas, pero se vuelven peligrosos cuando nosotros destruimos la matriz y la estructura de la fruta, es decir, cuando nosotros licuamos una fruta, cuando nosotros hacemos un batido y destruimos esa fruta, estamos haciendo que se liberen esos azúcares. Y el azúcar libre se comporta de una manera muy diferente del azúcar intrínseco del que les voy a hablar enseguida. El azúcar libre actúa igualitico que un azúcar simple. Va rápidamente al torrente sanguíneo, me provoca hambre con rapidez, me altera mucho mi funcionamiento y me lleva a la obesidad. Por lo tanto, pónganme cuidado, los zumos de frutas, aunque sean caseros, no deberían ser consumidos. ¿Por qué? Porque son azúcares libres. O sea, les explico algo. La mamá que quiera darle a un hijo una ración de fruta, por favor, una fruta entera nunca equivale a un jugo de fruta. Empezando porque cuando tú le das una fruta entera, le das una manzana, una pera, el niño debe demorarse más tiempo masticándola y además de tener esa azúcar que está integrada, intrínseca, tiene una cantidad de nutrientes, tiene fibra, antioxidantes, minerales, vitaminas que le van a beneficiar. Cuando tú destruyes esa matriz y haces el jugo, no necesitas una sola pieza de fruta. A veces necesitas 2 o 3 para sacar ese zumo para darle a tu hijo. Y si bien le das algunas vitaminas, algunos minerales, le estás dando pura azúcar libre. O sea, el comportamiento del azúcar intrínseco de la fruta, sin que la hayas procesado, sin que se haya destruido, es muy distinto a cuando tú haces un zumo. Entonces recuerda, evita los jugos de frutas y más aún, evita los jugos de tipo industrial, que son muy dañinos, igual de dañinos, ¿verdad? Además tienen otras sustancias como que ayudan a incrementar el sabor, que ayudan a estabilizarlo y que ayudan a que te dé más ganas de tomarlo. Por ejemplo, glutamato monosódico, que hace que te den más ganas de tomarse ese zumo. Bien, ahora entonces, terminando ya lo que son los azúcares simples, quisiera darles un señalamiento que me parece importante. Muchas veces a mi consulta llega la gente a comentarme pues cuáles son sus desayunos y por qué para ellos el desayuno es la comida más importante del día, porque ellos siguen la premisa de desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y comer como un mendigo. Pero resulta que el desayuno ellos no comen como un rey.
Ellos comen de la peor manera, porque muchas de estas personas incluyen en sus desayunos cosas con una densidad calórica brutal. Por ejemplo, les dan a sus hijos estos cereales de caja que están llenos de azúcar, que tienen un contenido brutal. Si ustedes entran a mirar las etiquetas, se quedarían aterrados de la cantidad de azúcar que contienen, ¿sí? También les van a dar el famoso zumo para reemplazar la fruta, porque no tienen tiempo para picarle la frutica y dársela al niño, sino que le dan el zumo, le dan el cereal, y a veces le dan estas leches achocolatadas que tienen cantidades de azúcar.